Espero que hayan podido leer los que no leyeron la clase pasada, no entregaron sus trabajos, lo tienen que entregar, no me lo han entregado todavía, hay algunos que no han entregado, ¿ya? Hoy quisiera ver si han podido leer la lectura que estaba pendiente de la historia de las doctrinas, de Luis Berkos, ¿no? Esa era la lectura que también teníamos que hacer, pero la dejé para hoy día. La semana pasada ya no lo tomamos, pero hoy día vamos a ver un poco de esa lectura. Espero que lo hayan podido leer. Lo dejé también en el grupo, el libro, para que lo puedan tener. A ver, voluntariamente, alguien que quiera participar de la lectura de, de Luis Bercos. A ver, Pastor, voluntariamente, sí. ah, bueno, Julio, sí, no, yo no terminé de leer todo y lo he estado leyendo un poco. Básicamente casi es lo que hemos estado tratando en clase también, ¿no? Es lo que he podido ver. Él lo relata un poco más detalladamente sobre las controversias que había, ¿no? ujú, Y habla sobre el nestorianismo, habla sobre los partidos del nestorianismo, el partido de Eutico, ¿no? De Cirilo también. ya. Pero, o sea, lo que a mí me ha quedado un poco, o sea, claro, es que estas ideas en realidad no surgen de una manera mala, sino más bien en un afán de querer explicar el tema de la naturaleza de Cristo, ¿no? Mm, Si es divino, si es humano. Y en todo eso, cuando se presenta por ejemplo, cuando Nestorio protesta, por ejemplo, sobre que le habían puesto, ¿no? A María el nombre de Teotocos, ¿no? La Madre de Dios. Y eso es algo que también a mí me ha quedado como una pregunta, ¿no? Eh, Se puede decir en la actualidad, porque los católicos lo dicen, ¿no? Los católicos lo dicen Madre de Dios. Y él como no tenía esa idea, entonces él protesta en cambio de eso, ¿no? Él decía si es que es la madre de Dios como, o sea, ¿no? No es posible eso. mm, Es parte de de lo que estaba leyendo y me queda como una pregunta eso también, ¿no? Entonces, o sea, mm, ¿cómo es? ¿Qué podríamos decir de María, ¿no? Teotocos significa madre de Dios, entonces sí también podemos decirle. Y si decimos, pero es solamente madre de la naturaleza o de la, ¿no? Humana de Cristo, pero en todo caso la naturaleza humana de Cristo también es divina, o sea, también es Dios, porque en sí Dios es 100% humano, 100% divino, ¿no? Jesús. mm, así es. A ver, entonces, ya, gracias, Julio. Bueno, vamos a tocar la inquietud que tiene Julio sobre el término que se le atribuye actualmente a María como Madre de Dios, ¿no? Vamos a tocarlo, pero antes de eso, ¿alguien más que quiera aportar algo de la lectura? Pastor, Sí, yo tengo una pregunta, porque al empezar el lectura, sí. eh, me encontré con algo que Bercor dice ahí en su comentario, que el concilio de Calcedonia, Ujú, sobre la confesión de la doctrina de las dos naturalezas de Cristo, el concilio no resolvió, dice, el problema que presentaba
una persona que a la vez era humana y divina. No resolvió, dice, sino que solo trató, dice, de hacer a un lado, dice, las soluciones que se habían ofrecido y que eran claramente reconocidas como erróneas. Ujú. Y la Ya, iglesia aceptó, dice, la doctrina de las dos naturalezas en una persona, no porque entendiera por completo el misterio, ¿ah? Sino porque vio en ello un misterio revelado por la palabra de Dios. ujú. Perdón, pastor, igual también sí, así como dice el hermano, esa parte, y también, igual, Becos también dice que en el concilio de Nicea tampoco se quedó claro el tema de la Trinidad. O sea, Ujú. ni el concilio de Nicea ni el concilio de Calcedonia al final terminaron concretando el concepto, ¿no? Ya, está bien, bien observado lo que han leído, ¿no? Bien observada esa parte también de lo que Berkov menciona. También vamos a tratar eso Ujú. sobre las definiciones que tenemos hasta ahora. Bueno, ¿alguien más que quiera tomar el comentario de la lectura para que pueda compartir de los que están presentes? Sí, pastor, de hecho, bueno, lo que ya han mencionado los hermanos, creo que resume mucho, ¿no? La lectura. También a decir que lo habla de más profundidad. Como dijo, habla del arrianismo, el nestorianismo, el pelagianismo también habla. Y lo bueno de esa lectura es que es muy, a ver, es muy profunda, nos ayuda a entender mucho más estas situaciones, también lo que los hermanos mencionan. Y hablando sobre la Teotocos, ¿verdad? Creo que la problemática va mucho que, bueno, la Iglesia Católica le enfoca mucho, Católica Romana le enfoca mucho en la imagen de María, pero el Teotocos va más allá por Jesús, no es por María, porque por eso se da la problemática, ¿no? De cuál es el enfoque, si es María, pero el Teotocos al principio fue utilizado por el enfoque de Jesús, por hablar de que Jesús era el Hijo de Dios, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, otras personas lo utilizan, pues, como son los católicos romanos, para dejar que la postura que María, ¿no? No sé, elevarla a un gran nivel, como siempre ellos hacen. Claro, muy bien observado también, porque la situación de la controversia no tenía que ver con el tema de María, ¿no? Sino tenía que ver con el tema de Cristo. Entonces, el enfoque que hacen, en este caso, al cual se opone Nestorio, ¿no? Era no tanto la parte de lo mariano, sino más de lo cristológico. Sí, bien observado también. Mire, esto es importante que ustedes puedan reflexionar, ¿no? O sea que, ¿cuál es la característica de un creyente, un teólogo, un cristiano? Bueno, que tiene la capacidad de reflexionar, ¿no? El Espíritu Santo nos lleva a poder reflexionar, o sea, a pensar lo que estamos aceptando como fe, ¿no? Eh, y eso nos ayuda a través de las lecturas, podemos reflexionar también, tener nuestra propia reflexión también, ¿no? De las cosas que están pasando, ¿no? Una de las diferencias, ¿no? De un teólogo con uno que no es teólogo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de un teólogo con uno que no es teólogo? Que el teólogo se caracteriza porque tiene una reflexión de las cosas que están pasando, de la enseñanza que está circulando, de los acontecimientos que están sucediendo y trae una respuesta, ¿no? Entonces, ese es algo importante que ustedes tienen que desarrollar, ¿no? No solamente leer y ya de repetir lo que dice el libro, ¿no? Sino tener esa capacidad de reflexión, ¿ya? Porque desde el campo donde ustedes están, en la iglesia, siempre, constantemente necesitamos reflexionar, ¿no? Las cosas que están ocurriendo. Entonces, eso es bueno, ¿no? Por ejemplo, me da gusto que han podido leer y traen su propia reflexión, ¿no? De lo que pasa, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Aparte de los que ya han comentado. Pastor, buenas noches, Ok, bendiciones. menos. Sí, bueno, a mí me ha quedado todavía muchas cosas en duda, todavía estoy leyendo, pero esa parte del Teotocos no me ha quedado muy clara, ¿no?
Ujú, y entonces quisiera más reforzamiento en el tema, ¿no? Porque es un ya, poco difícil, ¿no? Es profundo, ¿no? ujú, Incluso en mi trabajo he dejado en blanco una pregunta que no he entendido acerca de lo que dice, la pregunta dice, cuando Cristo hablaba, ¿quién hablaba y con qué naturaleza hablaba? ya, Sí, lo he dejado en blanco, ¿no? Sinceramente, pues ya, me has tenido de contestar esa pregunta, ¿no? ya, Y muy teniendo en bien. cuenta de que el año pasado el pastor Núñez, el pastor bautista Miguel Núñez, dio mucho que hablar cuando pronunció este tema de que lo que salió de María, pues no era de origen divino, ¿no? Algo así. Ah, mencionó el Teotocos, ¿no? Y se olvidó un escándalo, entonces eh, los teólogos reformados con los bautistas, pues hubo una, como se dice, una controversia muy fuerte, ¿no? Ujú, ujú, sí, Y bueno, ¿no? Eso nos lleva a investigar un poco más, ¿no? Que es un poco complicado, es un poco profundo, ¿no? Este así es. tema. Quisiera un poco más de reforzamiento en el tema, pastor, Ya, sinceramente. muy bien. Gracias. Sí, vamos a profundizar algunas cosas más y meditar un poco más y traer y tratar de dar una explicación más cercana, ¿no? O más fiel a lo que la escritura nos puede mostrar. Porque un principio regulador para la interpretación bíblica, ¿no? Es que la Biblia se interpreta con la misma Biblia, ¿no? O sea, no podemos salirnos de lo que la Biblia dice. Y otro principio es que nosotros no podemos hablar más de lo que la Biblia habla, Ujú. porque si queremos decir más de lo que la Biblia dice, ya caemos en especulaciones, ¿no? O le hacemos hablar a la Biblia, pastor. O también podemos Le hacer, hacemos. al decir Pastor, a la Biblia algo que no queremos, lo que la Ujú. Biblia no dice, ¿no? Es Exacto. ese, ¿no? Entonces tenemos límites, ¿no? O sea, lo que la Biblia nos muestra, lo que podemos encontrar ahí, hasta ahí llegamos, más no. De ahí queda ya en el misterio de Dios, ¿no? Y en algún momento será revelado también, ¿no? Vamos a llegar al momento. El apóstol Pablo dice, en pastor, parte conocemos y en parte profetizamos, ¿no? Pero llegará un momento en que ya será revelado todo. Sí, adelante, hermana. pastor, ¿me escucha? Sí, adelante. Ay, buenas noches, pastor. Buenas. Justamente lo que mi hermano mencionaba, a mí también me entró mucha duda porque justamente en esa pregunta también, pues me dejaba mucho que pensar, ¿no? Que reflexionar. Y creo que es algo que también tengo esas dudas desde se podría decir, el último ciclo, porque también habían ciertas preguntas, ¿no? Como por ejemplo que al momento de cuando Cristo fue crucificado, ¿no? ¿Quién murió? Si fue la divinidad o si fue realmente la humanidad, ¿no? Y bueno, la última lectura que nos había dejado precisamente hablaba acerca de esas controversias, ¿no? Que tenía la iglesia desde esas épocas que comenzaban, ¿no? Acerca de comprobar la verdadera y propia deidad, por otro lado también su humanidad, ¿no? La unión entre la divinidad y la humanidad, o hacer una distinción. Ujú, Y bueno, la lectura sí me ha servido para poder profundizar un poquito más de la lectura de la cueva, que también está muy, muy interesante, pero aunque la lectura de la cueva, si le soy sincera, tenía que leerla con diccionario porque habían palabras que eran para mí rebuscadas, ¿no? ujú, Entonces, la última lectura que nos dejó me pareció un poquito más, no sé si entendible, pero tenía más datos, ¿no? Porque ya no solamente hablaban de los sayonitas, sino también hablaban acerca de los alogitas, creo que eran, alogitas, de Otro los grupo. monárquicos, ¿no? Mm. Sí, y lo mismo, ¿no? O sea, llegué a esa conclusión, pero, pastor, esa es mi pregunta. O ¿cómo podríamos responder nosotros, ¿no? ¿O es que la pregunta está mal formulada? Esa es mi duda y también me gustaría conocer un poquito más, ¿no? Acerca de eso. Ya, a ver. Entonces, no sé si hay algún comentario más eh, para poder ya ir conversando sobre las observaciones que han hecho. No sé si alguien más quiere aportar algo, comentar algo. Bueno, esta lectura era para presentarla de manera oral, ¿no? No tenían que escribir nada, solo
compartir lo que han leído, ¿no? Y por ahí soltaré una pregunta, ¿no? Y para ver si alguien más que no ha comentado lo ha leído, ¿no? Bien, entonces vamos a tocar estas observaciones, vamos a aclarar algunas cosas, mencionar, por ejemplo, sobre el tema de la Madre de Dios, ¿no? El tema de la Madre de Dios, María, Madre de Dios, ¿no? Bueno, ese es un silogismo que la Iglesia Católica ha desarrollado a través de su doctrina mariana, ¿no? Justamente para dar una credibilidad a la doctrina, ¿no? A la doctrina de María dentro de sus enseñanzas católicas, ¿no? Entonces, el silogismo no es difícil de entenderlo, ¿no? Es, si Jesús es Dios, ¿no? En su divinidad, Jesús es Dios, afirmamos que Jesús es Dios, ¿no? Entonces, María fue madre de Jesús, por consiguiente, es madre de Dios, ¿no? Ese es el silogismo dentro de la lógica, ¿no? Es un argumento lógico. Usted sabe que para formular argumentos se hace recursos de la lógica, ¿no? Y una forma de elaborar un argumento es a través de un silogismo, ¿no? ¿Qué es esto, no? El cruce de dos informaciones dan una conclusión, ¿no? En el caso de María, el primer argumento es Jesús es Dios. La respuesta es sí, ¿no? Segundo argumento, ¿María fue madre de Jesús? Sí. Entonces, verdadero y verdadero en la lógica que concluye, verdadero, ¿no? Entonces, si María fue madre de Jesús y Jesús es Dios, entonces María es madre de Dios, ¿no? Entonces, en la lógica, esa argumentación se conoce pues como un silogismo, ¿no? Verdad, verdad, concluye verdad, ¿no? Esa es la lógica de la razón, pastor. Claro, esa es una forma de argumentar, ¿no? Ujú. La lógica, ¿no? Y, y que, y que aparentemente no tiene cómo refutar, ¿no? Porque verdad, 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 pues no hay cómo, ¿no? Ya, esa es, según ellos, la argumentación, ¿no? Ahora, técnicamente, si vamos a la escritura, vamos a ver un pasaje, ¿ya? A ver, Lucas. cuando María va a visitar a Elizabeth, Ujú. usted ya busca el pasaje en el Evangelio de Lucas. Ujú. Ella se acerca y en el capítulo 1, (39) al, a ver, 43, Ahí, ¿no? sí, señor. Del 39 al 43 para agarrar el contexto, ¿no? Lucas 1, 39 al 43. A ver, por favor, que alguien lo lea. Amén, pastor. Ahí. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Amén. Entonces, Elizabeth le está diciendo a María Ujú. que hay un favor que ella ha recibido, ¿no? Que se le ha concedido que la madre de su Señor venga a ella, ¿no? Ahora, esta palabra Señor que usa acá Lucas está hablando de la persona del Antiguo Testamento, sí. Está hablando de la figura del Dios, del Señor del Antiguo Testamento, ¿no?
Entonces, técnicamente, ¿no?, según la expresión de Elizabeth, María está siendo reconocida como la madre del Señor del Antiguo Testamento, ¿no? Técnicamente, ¿no?, el término está bien, ¿no? Entonces, si afirmamos que esta palabra se está empleando acá en Lucas, técnicamente sí, pues, ¿no? María es, en este sentido, la madre de Dios, ¿no? En el sentido que Elizabeth lo está diciendo, ¿ya? En el sentido que Elizabeth lo está diciendo. Pero ¿dónde está acá el rechazo que nosotros hacemos frente a la afirmación mariana? Porque nuestro problema no es tanto con la afirmación que hace Elizabeth, sino con la afirmación que hace la doctrina mariana, ¿no? En cuanto a la imagen de María como Madre de Dios. ¿Cuál es la imagen? Ahí viene la diferencia, ¿no? O sea, la imagen de María dentro de la doctrina católica es darle un rango de divinidad a María. No sé si me comprenden, ¿no? O sea, Pero sí, ellos usan ese término de Elizabeth cuando se menciona a María como madre del Señor, para ponerle en una categoría superior a los demás seres humanos, ¿no? Y de ahí desprende la otra doctrina, que es la Inmaculada Concepción, ¿no? O sea, al ser madre de Dios, entonces ella necesariamente tiene que ser concebida sin haber sido concebida sin pecado. sí. Entonces ya se desprende otra enseñanza más, ¿no? Entonces, el enfoque que ellos dan al término Teotokos o Madre de Dios no es el sentido que está dando Elizabeth, ¿no?, sino le está dando otro sentido de divina, en una categoría divina a María, ¿no? Pero el sentido que le da Elizabeth es otro sentido, ¿no? María no está siendo divinizada por Elizabeth, sino está llamándola como la misma María se hace llamar, como instrumento de Dios para traer, en este caso, al Hijo de Dios, ¿no? Entonces, ahí va la diferencia, ¿no? Nosotros consideramos, ¿no?, que María es la madre en nuestra confesión, ¿no? Consideramos que María es la madre de Jesús en la parte humana, en su naturaleza humana. O sea, María aporta lo humano, ¿no?, como instrumento de Dios, ¿no? Ahora, no es una herejía, no es una herejía llamarle madre del Señor, porque está en Lucas, pues, ¿no? No está, no es una herejía, pero el sentido, ese es el problema, ¿no?, que cada uno le va a dar. Nosotros podemos llamar a María Madre del Señor, sí, pues fue Madre del Señor, ¿no? Ahí está en la Biblia, fue Madre del Señor. Pero nosotros creemos que fue un instrumento para hacer la portadora de la persona, la segunda persona de la Trinidad en su conformación humana, ¿no? Entonces, ahí viene nuestra diferencia, ¿ya? Para que usted pueda explicar en algún momento por qué nosotros no reconocemos el término que ellos usan tal y como ellos lo piensan. Porque cuando ellos dicen Madre de Dios, no está pensando en lo que nosotros estamos pensando, ellos están pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, ahí viene la diferencia, ¿ya? En cuanto al sentido que le dan al término, ¿no? Pastor, ¿está mal entonces que se puede decir María es Madre del Señor? No está mal, pero hay que darle el sentido correcto, ¿no? Entonces, ¿por qué nuestra posición es así? Justamente para no causar confusión, ¿no? No causar confusión con el pensamiento, pues, romano, ¿no? Entonces, preferimos no usar ese término para no causar confusión, ¿no? Pero técnicamente sí, se puede encontrar en la Escritura, y de repente alguno que conoce un poco de su teología romana le puede decir usted, ¿no? Pero ahí está, en la Lucas dice que María es madre de Dios, ¿no? El término Señor se refiere al Dios, pues, ¿no?
Entonces, por ahí lo pueden sorprender, ¿no? Pero ya estoy explicando a qué se refiere ese término, ¿no? Bien, Pastor, sí, pastor, Julio, este, igual el versículo, sí, justamente, ¿no? Tocando ese mismo tema, ¿no? El versículo 46 también es claro, ¿no? Del mismo Lucas. sí, Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, ¿no? O sea, ajá. María misma declarando que Jesús iba a ser también de ella su salvadora. O sea, o Ujú. sea, también ella fue salva en todo caso, ¿no? Reconoce su necesidad de salvación. Ujú. Entonces, no es que ella no necesite la salvación, ¿no? O sea, que haya nacido sin pecado, pues, ¿no? Porque sabemos que todos los hombres necesitamos salvación porque venimos de una misma ah, situación, ¿no? De pecado, la transmisión del pecado original, ¿no? Eh, por ese sentido va, ¿ya? Muy bien, gracias, Julio. Ahora, la otra situación de la pregunta que hacían sobre la naturaleza de Cristo, ¿no? Las dos naturalezas y cómo actuaba Cristo, ¿no? En diferentes momentos, si es que una naturaleza era la que actuaba y la otra como que se escondía, en otro momento salía la otra naturaleza y la otra se escondía, ¿no? O cómo era que actuaba, ¿no? Entonces, en la pregunta que Adi dijo, ¿no? Cuando Jesús moría en la cruz, ¿quién moría, no? ¿Moría lo humano Bien. o moría lo divino, ¿no? Porque hay dos naturalezas, ¿no? Entonces, lo más lógico, ¿no? Lo más lógico es pensar que lo humano es lo que muere, ¿no? Porque lo divino no puede morir. Es, esa es digamos, una apreciación lógica, ¿no? Si usted mira bien, pues no, lo divino dice no puede morir, pues, ¿no? Dios no puede morir, ¿no? Entonces la respuesta a esa pregunta tiene que ver con la unidad de las dos naturalezas, que lo vamos a tocar en un tema específico, ¿no? Que es la unión hipostática. Ujú. Pero para ir adelantando un poco, cuando muere o Jesús hace algo, por ejemplo, evidencia los milagros o tiene necesidades de comer, ¿no? Eh, el que está actuando ahí, ¿no? Es la persona de Jesús. Es la persona, la unidad en la persona. O sea, quiere decir que tanto lo humano y lo divino está actuando. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se da eso? ¿Cómo se da? ¿Cómo es que lo humano y lo divino se une en una sola persona? ¿No? Eh, lo vamos a ver un poco más en la unión hipostática, pero les voy avanzando que eso es un misterio. ¿Ya? O sea, que usted me pueda preguntar y yo tengo una respuesta, sería mentiroso, ¿no? Entonces, es un misterio, pero hay algunas cosas que vamos a ver más adelante con la unión hipostática, pero la respuesta teológica que tenemos en la cristología, ¿no? Es que el que actúa en la vida de Jesús terrenalmente es su persona, para que pueda aclarar, ¿no? Hermano, por ejemplo, usted está atendiendo la clase, ¿no? Yo le digo, hermano, ¿qué parte de usted está atendiendo la clase? ¿Su cuerpo, su mente, su alma, su espíritu? ¿Quién está atendiendo la clase? Usted me va a responder, pues yo, pues pastor, no, yo estoy atendiendo. Entonces, ¿quién es usted? Es la unidad que hay en usted, la unidad del cuerpo, el alma y el espíritu, ¿no? Entonces, no es que una área nomás, ¿no? Sino es la totalidad del ser. Entonces, de igual manera, cuando Jesús actúa en todo su ministerio, todas las situaciones que pasó,
es la persona de Jesús en la unidad del humano y lo divino, ¿no? Pastor, entonces la kenosis en Jesús fue completa, pastor. Claro, pero no perdió, No perdió, solamente no perdió, la divinidad no la perdió, no lo perdió. no la usó. O sea, ahí vamos a ver también en la parte de lo que el hermano está hablando, es ese despojamiento que Jesús hace de su divinidad, ¿no? Que Filipenses dice, ¿no? O sea, ¿en qué sentido fue, no? O sea, Jesús se despojó de todo lo divino para hacerse hombre. No, ¿no? Se despojó de usarlo, o sea, no hizo uso de sus condiciones, digamos, divinas, ¿no? Porque si no, fíjese, eso vamos a tratar, pero voy a adelantar, ¿no? Si Jesús hubiera hecho uso de sus condiciones divinas, bueno, así pues cualquiera va a morir a la cruz, ¿no? Eh, Cualquier persona que tenga condiciones divinas para poder enfrentar cosas, bueno, así pues fácil, pues, ¿no? El camino a Pastor, la cruz, fácil, ¿no? pastor, perdón, cuando Jesús dice, ¿acaso no puedo llamar a mi Padre y me envía 12 legiones de ángeles? Ajá, También hay ajá. ese también. Claro, entonces la idea es que lo divino en Jesús estaba presente, Sí. porque hemos visto, vamos a ver ahora el tema de ahora, vamos a ver la parte divina. Estaba presente en Jesús lo divino, ¿no? Y también lo humano, ¿no? Pero Pastor, a la cruz, el sacrificio de la cruz, el sufrimiento de la cruz, ¿no? Fue hecha por la persona, ¿ya? Siendo humano y divino, ¿no? En su totalidad, en su unidad. Sí, eso vamos a tratarlo en detalle porque es interesante este punto que estamos tocando en la unión hipostática y también en la conciencia mesiánica de Jesús y en el desprendimiento o en la kenosis que mencionó, es un término teológico, ¿no? Que usó. Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Pero una pastor. respuesta rápida es el que obró fue la persona. Sí, adelante. No, no, solamente para decir nomás, Berkhoff acá dice, ¿no? En su libro dice, eh, la encarnación fue un acto de humillación de parte de Dios, dice, pero el Logos no cesó de ser el mismo Dios. Ujú, La forma servi no restó valor a la forma dei, ¿no? O sea, a la parte divina. claro, sí, divina. Así es, ¿no? O sea, ese despojamiento, o sea, ese se despojó, no quiere decir que no fue, ¿no? Estuvo presente también, el Logos. Porque también vamos a ver en la parte de lo que vamos a trabajar en la encarnación, que es un tema también, ¿no? ¿Quién se encarna? Pues, ¿no? ¿Quién se encarna? ¿Quién se hace hombre? ¿No? Es un tema también importante, ¿no? Es bastante, y las lecturas le van a ayudar, ¿ya? Bien, entonces esa pregunta de que quién comía, cuando Jesús comía, lo humano, lo divino, quién moría, ¿no? Etcétera, etcétera, tiene que ver con la respuesta de que en la unidad de Jesús actuaba una persona, ¿no? Eh, y la persona es la que hacía eso, ¿no? Muy bien. Vamos a entrar ahora, creo que esas dos inquietudes había, ¿no? Creo que de Teococos y de la parte de la qué naturaleza actuaba en Jesús, ¿no? Cuando él hacía las cosas. Ahora, esas naturalezas en Jesús se evidenciaban con toda claridad, pues, ¿no? Esas naturalezas se evidenciaban con toda claridad, pues, ¿no? Eh, Porque recuerda que una de las herejías, ¿no? Que hemos estado revisando, cuando querían solamente destacar la divinidad de Cristo, anulaban la humanidad, ¿no? Y decían que Cristo era, pues, la divinidad que usó a Jesús para llevar a cabo sus propósitos, ¿no? Entonces, lo divino es lo que, digamos, tenía el protagonismo principal, ¿no? Vamos a ver ahora dos aspectos de la cristología importantes. Bueno, ya hemos visto las controversias, ¿no? Eh, los errores en los cuales cayó la iglesia al tratar de definir estos conceptos difíciles, ¿no? De poder explicarlos.
porque estamos hablando de la divinidad, pues, ¿no? No estamos hablando de algo tan común para nosotros, pues, ¿no? Es algo que no lo vamos a entender en su totalidad, ¿no? Entonces la iglesia tuvo esos problemas al comienzo. Y sí, el tema de lo que menciono, creo que mencionó Javier también sobre Calcedonia y por ahí también de Nicea, que no se llegó a formular algo concreto, bien claro, ¿no? Sino se trató de formular algo para descartar a las falsas posturas, ¿no? Y sí, y es cierto, hermano, ¿no? Es cierto, como les dije, no podemos tener unas concepciones muy claras, ¿no? De lo que significa, pues, la persona de Cristo, ¿no? En esa conformación de lo humano y lo divino, ¿no? El concilio lo que hace es acercarse a una formulación, ¿no? Ujú. Pero como que no satisface, pues, todo lo que uno quisiera saber, ¿no? Pero ahí está, se tuvo que declarar algo, formular algo, y eso se hizo en Calcedonia, ¿no? Eh, Bien, este, vamos a ver ahora, vamos a ir analizando un poco sobre algo que no menciona ni Berkov ni menciona la cueva, porque esto es un poquito más contemporáneo, ¿no? Sobre la cristología más contemporánea. Vimos un poco la cristología de los mormones, de los testigos de Jehová, ¿no? ¿Qué es lo que piensan acerca de Cristo ellos? ¿Cómo lo ven a Cristo, ¿no? Pero hay una corriente que quisiera mirar con ustedes a través de un video corto nomás, de 6 minutos, creo 7 minutos, sobre el pensamiento académico de la persona de Jesús, ¿no? O sea, hay un pensamiento que considera que Jesucristo, sí, en realidad fue un personaje real, pero que no es el mismo Jesucristo que se presenta en los evangelios. Y que ese Jesucristo que se presenta en los evangelios es un personaje de alguna manera ideado o creado por la iglesia para dar fe a sus seguidores. Pero en el fondo no es ese Jesús que nació en Belén, ¿no? Sino que se quedó en la historia escondido, ¿no? Que la iglesia lo escondió y sacó y diseñó otro Jesús, el Jesús de la fe, ¿no? Pero que en realidad ese Jesús de la fe no es el original, ¿no? Sino es el Jesús de la historia y que hay que descubrirlo, ¿no? Por eso, esa es una corriente bastante actual, ¿no? Que circula en los medios académicos y también circula en las investigaciones académicas, sobre todo en la antropología, ¿no? Y hay muchos documentales sobre esto, ¿no? Una de las cadenas de televisión que se dedica a transmitir esto es HBO en su serie, ¿no? En busca del Cristo histórico. Entonces, yo quiero poner con ustedes para ver y luego conversar un poco sobre este asunto, ¿no? Que es un poco, digamos, más actual, ¿no? De la cristología que está circulando a través de diferentes medios, ¿no? Y que afecta el pensamiento de muchas personas, ¿eh? Afecta el pensamiento de muchas personas, incluidas los que son creyentes. En muchos casos también a veces vienen con ese lenguaje, ¿no? Voy a proyectar entonces este videito para que podamos verlo, ¿ya? Me dice si hay audio. Si hay audio, me dice para que no haya problemas con el audio. A ver, ¿dónde está acá? Compartir pantalla, ¿no? Acá. Sonido. Acá.
Ya, me avisas si se ve. ¿Se ve la pantalla? No hay ¿Aló? audio, pastor. No, No no, hay la audio. pantalla. La pantalla. Sí, Se la ve la pantalla se pantalla. ve. Sí se ve la Ya, pantalla. ya, voy a poner, si no, voy a poner comienzo, ¿ya? Ahí está, ya, ahora sí. Vamos a contaros qué hay detrás de la persona sobre la que más se ha escrito y hablado en la historia de la humanidad. Yeshua ben Yosef. Jesús, hijo de José, es decir, Jesús de Nazaret. Pero no vamos a hablar de él desde el punto de vista religioso. Descubriremos al Jesús histórico despojado de su faceta divina, al hombre de carne y hueso que se esconde detrás de la figura que todos conocemos como Cristo, traducción del hebreo Mesías, que significa ungido. La primera pregunta que debemos hacernos es si desde un punto de vista científico se puede demostrar su existencia. La respuesta es que sí. Sabemos que nació en tiempos de Octavio Augusto, que gobernó entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo, y que muere en tiempos de Tiberio, que gobernó entre el 14 y el 37 después de Cristo. Y si estamos hablando de hace más de 2000 años, ¿cómo podemos saber que Jesús de Nazaret fue real? Pues sobre todo gracias a los testimonios escritos y a la arqueología. Su existencia puede ser verificada por las menciones que hacen de él diferentes autores. Vamos a comentar las que hacen dos historiadores no cristianos de la antigüedad, Tácito y Flavio Josefo, décadas después de su muerte, cuando el cristianismo comenzaba a extenderse por el mundo. Tácito habla de él en sus anales en una crítica al gobierno de Nerón, que fue del 54 al 68 después de Cristo. Dice lo siguiente: por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Se ve que Tácito no tenía muy buena opinión de sus compatriotas romanos, pero además el texto prueba la existencia, ya en el año del gran incendio de Roma, bajo el gobierno de Nerón, de un grupo de seguidores de un tal Cristo. Es muy importante porque nos dice que el nombre de cristianos viene de Cristo, que fue ejecutado durante el reino de Tiberio por el procurador de Judea, Poncio Pilato. Ahora veamos el testimonio de Flavio Josefo, un judío de familia noble. En la primera revuelta... ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las áreas de ciencia, tecnología? La primera revuelta judía fue hecho prisionero por los romanos que, curiosamente, más tarde le concedieron la ciudadanía. El texto en el que habla de pasadas sobre Jesús es conocido como Testimonio Flaviano y pertenece a su obra Antigüedades de los Judíos. Se sabe que el Testimonio Flaviano ha sido copiado y reescrito a lo largo de los siglos y se piensa que los copistas cristianos le fueron añadiendo palabras al texto. El conservado viene a decir: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo. Y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Mesías. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. Aunque la mayoría de los historiadores piensan que Flavio Josefo realmente escribió: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron.
Debemos tener muy en cuenta los textos de los historiadores de la antigüedad, pero no es bueno creernos todo lo que nos cuentan como una verdad absoluta, ya que fueron copiados y traducidos muchas veces y puede que se añadieran interesadamente palabras nuevas a sus escritos. Ya tenemos varios testimonios de 2 autores no cristianos que nos hablan sobre Jesús. A esto añadimos otra prueba, en este caso arqueológica, de los elementos que rodean a la época en la que vivió la figura central del cristianismo. En el anfiteatro de Cesarea, una ciudad romana que está en la costa de Israel, se ha encontrado la conocida como Piedra de Pilato, que tiene una inscripción en la que se dice que Poncio Pilato construyó un edificio en honor al emperador Tiberio en esa ciudad. Ahora debemos aclarar que la transmisión histórica de su figura ha sufrido a lo largo de tantos años muchas transformaciones. Cosas que tomamos como originales del cristianismo se fueron estableciendo a lo largo de los siglos, muy lejos ya del tiempo en el que vivió el auténtico Jesús. Veamos las más curiosas. La formación del canon será gradual, pero será en el año 325 cuando los obispos convocados por el emperador Constantino en Nicea dan forma a una doctrina oficial para el cristianismo. Evangelio significa buena noticia. Los evangelios son textos escritos bastante después de la muerte de Cristo. Hay 4 canónicos y muchos otros apócrifos. Los 4 evangelios canónicos, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son un conjunto de pequeños relatos o colecciones independientes. Unos se inspiran en los otros y en numerosas ocasiones se contradicen entre sí. Recogían dichos o hechos de Jesús y fueron escritos y agrupados entre el año 60 y el 110, es decir, mucho después de la muerte de Cristo, por personas que no le conocieron directamente. Aún así, son muy valiosos porque nos transmiten a un Jesús de Nazaret lejos de la divinización posterior, a un Jesús real, como una persona de carne y hueso que tenía hermanos. Marcos 6:3, que se enfada como el ser humano que fue, Mateo 21:12, que llora porque su amigo Lázaro se ha muerto, Juan 11:35, o que se desespera en la cruz, Marcos 15:34. En los evangelios abundan las referencias a que Jesús tuvo hermanos y que estos hermanos se llamaban Santiago, José, Simón y Judas, además de 2 hermanas cuyos nombres desconocemos. Santiago, uno de los testigos que vieron a Jesús resucitado, se convertirá en uno de los pilares de la comunidad cristiana de Jerusalén tras la muerte de su hermano Jesús. La Iglesia también ha interpretado el término hermano como hermanastro, pudiendo ser estas personas fruto de un matrimonio anterior de José. No hay ninguna fuente fiable desde un punto de vista histórico que nos describa el aspecto que tenía Jesús como todos lo solemos imaginar. Joven, delgado, de largo pelo castaño. Hasta finales del siglo IV no encontramos en las catacumbas de Comodilla, en Roma, una representación que se ajuste a esa descripción que curiosamente está inspirada en filósofos paganos o incluso en uno de los más importantes dioses romanos, Júpiter. El uso de la cruz como símbolo del cristianismo también es posterior. Los primeros cristianos usaban símbolos como el pez o el ancla que les servían para identificarse entre sí. La primera representación que conocemos del símbolo de la cruz es la del famoso grafito de Alexámenos, probablemente del siglo I. En él se representa a un hombre con una cabeza de asno crucificado en una cruz. Debajo de él hay otro con el brazo levantado y un texto que dice con ironía: Alexámenos adorando a su Dios. Hasta el siglo III no se empieza a usar la cruz como símbolo del cristianismo, y hasta la Edad Media no aparecen las primeras cruces, con Jesús incluido. El establecimiento de la fecha del nacimiento de Cristo, que siglos después de su muerte fue fijada en la noche del 24 al 25 de diciembre, no es porque Jesús realmente naciera en ese día que ni siquiera en los evangelios se menciona, sino por su cercanía con el solsticio de invierno, siendo este día muy importante en muchas religiones de la antigüedad. Por ejemplo, en Roma el día 25 se celebraba la fiesta romana del Sol Invicto. Con respecto al lugar de nacimiento también hay dudas. La creencia popular es que Jesús, cuya familia era de la aldea de Nazaret en la región de Galilea, nació de camino a Judea en un pesebre de Belén, lugar de origen de José y del antiguo rey David. El motivo del viaje era que José, al ser natural de Belén,
debía inscribirse en el censo fiscal romano del reino de Judea. Sin embargo, en esa época Judea aún era un reino cliente pero independiente de Roma, que tenía a su propio rey, Herodes. Por lo tanto, es raro que sus habitantes necesitasen inscribirse en ningún censo porque no pagaban impuestos a los romanos. Seguramente Jesús nació en Nazaret y no en Belén, pero en dos de los evangelios, Lucas y Mateo, se dice que nació en Belén, probablemente para ajustarlo con una vieja profecía. Otra cosa que no cuadra mucho con la arqueología es la disposición de los llamados santos lugares de Jerusalén. La mayoría fueron fijados por Helena, la madre del emperador Constantino, que es la patrona de los arqueólogos. En teoría se corresponden con los lugares en los que se desarrolla la vida y muerte de Jesús. Sin embargo, Helena no tiene en cuenta que Jerusalén había sido reformada totalmente por el emperador Adriano tras los destrozos de la Segunda Guerra Judeo-Romana, y que los lugares santos que ella creía encontrar en sus excavaciones no se correspondían en realidad con los lugares en los que originalmente se había desarrollado la vida de Jesús. Por ejemplo, el Vía Crucis. El peregrinaje actual sale de la fortaleza Antonia y se dirige hacia el Monte Calvario. Sin embargo, es muy posible que Jesús fuera juzgado en el antiguo palacio de Herodes, sede del pretorio, que se encuentra en otra zona de la ciudad, debajo del barrio armenio, siendo el itinerario hacia el Monte Calvario totalmente diferente. A veces la culpa moral de la muerte de Jesús ha recaído sobre los judíos, pero Jesús fue crucificado y eso era una condena romana habitual para la sedición y la traición, no específica para los cristianos. Los judíos y el órgano que los dirigía, el Sanedrín, no tenían el poder de condenar a muerte y, como mucho, podrían haber ordenado una lapidación. Y no es el caso. Por eso hay que aclarar que el Sanedrín acusó a Jesús ante el prefecto Poncio Pilato, que en nombre de Roma lo juzga y lo ejecuta. El nazareno se había ganado la ojeriza de los romanos por ser un agitador político. Es más, los eruditos judíos señalan que nunca hubo juicio ante el Sanedrín. Lucas nos lo cuenta. Entonces comenzaron a acusarlo y dijeron: a este hombre lo hallamos subvirtiendo a nuestra nación y prohibiendo pagar impuestos a César. ¿Sabías que puedes alinear tus dientes sin brackets? Hola, soy el Dr. Yair Siman. Y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Con respecto a la tumba, Jesús fue un ejecutado por la justicia. No se sabe qué se hizo realmente con su cuerpo. Sí se sabe que existían órganos subordinados al Sanedrín que se encargaban del enterramiento de los ajusticiados. Para ello disponían de tumbas públicas que cuando se llenaban eran vaciadas en una fosa común para introducir los cuerpos de los nuevos ajusticiados. Así que muchos estudiosos ven posible que el cuerpo de Jesús acabara perdido en un lugar de difícil acceso. El funcionario encargado de su enterramiento fue José de Arimatea, que el Evangelio de Marcos, el más antiguo según los expertos, describe como un miembro respetado del Sanedrín, no como un seguidor de Cristo. Entonces sería lógico pensar que José de Arimatea era simplemente el funcionario encargado de dar sepultura, en una de esas tumbas, a Jesús después de su muerte. En cuanto a la resurrección y a la posterior ascensión de Jesús, hay una tesis aceptada por los especialistas bíblicos. Al no tener acceso al cuerpo, fue muy difícil para sus seguidores, pasados los años, aceptar su muerte y solo poder venerar un sepulcro vacío. Además, la resurrección de las almas era una creencia muy arraigada en las religiones del Mediterráneo. En los primeros evangelios se le resucita en espíritu, pero después el relato se va enriqueciendo hasta acabar apareciéndose corporalmente a sus seguidores. Esto pudo plantear un problema y como recurso es posible que se añadiera a posteriori la ascensión de su cuerpo al lado de Dios, en recompensa por su sacrificio. Y ya para acabar hay que recordar lo importante que es saber separar lo históricamente comprobable de lo puramente religioso en la figura central del cristianismo. Lo primero, aunque sean más los interrogantes que las certezas, nos ayuda a conocer al Jesús de Nazaret que vivió en el siglo I. Lo segundo es una cuestión de fe religiosa. ¿Se cree o no se cree? Ya, a ver, espero que he estado atento, porque acá hay muchas cosas para conversar, ¿no?
Bueno, a ver, ¿qué apreciación tiene? ¿Cuál es el propósito de esta pequeña explicación de lo que es el Jesús histórico, ¿no? A ver, ¿qué apreciación tiene? En conclusión, para usted, ¿qué le parece? ¿Cuál es el propósito, ¿no? Bueno, definitivamente, pastor, es desacreditar por completo, ¿no? La divinidad de Jesús y a la iglesia, pues, ¿no? Eso es un plan que Satanás ha tenido desde sus inicios, ¿no? Ujú, ujú, Sabemos que la escritura dice que Jesús mismo dijo, ¿no? Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ellas y ujú, eso definitivamente ujú. no va a suceder, ¿no? Pero Por ejemplo, acá hay algunas imprecisiones, ¿no? En su explicación. Eh, un poco irónico porque a veces toma de los evangelios para dar alguna afirmación, ¿no? Pero por otro momento desacredita lo que dice el evangelio, ¿no? Entonces, parece que ellos toman al evangelio para afianzar a lo que dicen, pero desacreditan también partes del evangelio, ¿no? Ahora, a ver, ellos consideran que la figura de Jesús sí existió, ¿cierto? Ahí no hay problema. Jesús sí existió, como un hombre existió, ¿no? No descartan eso. Pero no existió como lo presenta la iglesia. No fue tal y como la iglesia lo presenta, sino fue un diseño, ¿no? Que se hizo luego de algunos años, ¿no? Ujú. Prim- Primero, fíjese que dicen que el canon, ¿no? El canon, o sea, los libros del Nuevo Testamento, fueron considerados canónicos en el siglo III, ¿no? Con Constantino. Ya, pero eso es falso, pues, ¿no? Eso es falso, porque los libros no fueron usados en el siglo III, los libros ya se usaban. En las iglesias ya se usaban los evangelios, ¿no? O sea, los evangelios ya estaban circulando en la iglesia de Oriente y Occidente, ¿no? Eran leídos, eran leídos en diferentes congregaciones, ¿no? Lo único que hace los concilios es eh, eh, formalizar lo que ya se reconocía, ¿no? Como tal, ¿no? Así que los hechos de Jesús no fueron que se elaboraron recién en el siglo III, ya eso ya se conocía desde que los apóstoles estaban, pues por la transmisión oral y luego la transmisión escrita, ¿no? Entonces, por ahí hay una imprecisión, ¿no? Segundo, quieren anular totalmente los hechos extraordinarios en la vida de Jesús, ¿no? Como por ejemplo su resurrección, ¿no? Punto fundamental de nuestra fe, ¿no? O sea, quieren anular que Jesús resucitó y dan algunos datos, ¿no? De que José de Arimatea no era un seguidor de Cristo, sino que era un encargado, pues, de los entierros, ¿no? Y que él solo estaba haciendo su función de enterrar. Y que los cuerpos, pues, eran puestos en tumbas públicas, ¿no? Y que después eran sacados porque venía otro muerto y los echaban a una fosa común. Así que el cuerpo de Jesús por ahí debe estar, no se sabe en dónde estará, pues, ¿no? En alguna fosa común se habrá perdido por ahí, ¿no? Bueno, están hablando en términos humanos, ¿no? Eh, y luego también acerca de la ascensión, ¿no? O sea, los hechos fundamentales del proceso de la salvación de los evangelios, ¿no? O sea, la muerte, también la resurrección y la ascensión, pues la quieren desestimar, ¿no? Y quieren colocar a Jesús como un ser humano como nosotros, ¿no? Común y corriente, ¿no? Fíjese que eso es ahorita, ese pensamiento está vigente, ¿no? Hasta hoy, ¿no? O circula, no solamente en los medios virtuales, sino en las universidades también circula, ¿no? En las universidades, Claro. en diferentes lugares, ¿no? Pastor, pastor, esto es la, Sí,
Pastor, esta es la herejía modernista. Como usted lo dijo al inicio, surge en el siglo XIX, el siglo XX surge, y hasta la Sí, actualidad, ¿no? ajá, Esto prácticamente, como lo dice la Cueva también, ha tomado por asalto contra la fe de la Confesión de Calcedonia, ujú, ujú. ¿ya? Sí, pues, Y como excusa, pues, presentan aquí, ¿no? Les presentan a un Cristo histórico. Ahí lo así que es. el video que acabamos de ver, en conclusión, presentan a un Cristo histórico. Claro, para los científicos esto es aceptable, ¿no? Pero Ujú, va contra es contra, va contra el cristianismo, ¿no? Que nosotros profesamos por fe. claro, Pero para la parte científica y para las personas, ¿no? Como dijo al inicio, de la lógica, la razón, entonces ellos presentan a un Cristo histórico solamente. ujú, así es, ¿no? Bueno, es que consideran, mira, acá viene un punto de discusión con estas personas, ¿no? Consideran que los evangelios, los documentos que tenemos, que prueban lo que creemos, ¿no? No fueron documentos elaborados en base a acontecimientos reales. Ujú. O sea, todo lo que relata Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no fueron reales, ¿no? Eh, que fueron invenciones, ¿no?, de la iglesia para crear a ese Jesús místico, a ese Jesús de la fe, ¿no? Entonces no consideran a los documentos, a los evangelios, como fuentes históricas y documentadas, ¿no? Eso es lo que quieren hacer, ¿no? Sacar los evangelios, y si no hay evangelios, entonces, ¿cómo sabemos de Jesús? Vamos a buscarlo en la historia, pues, ¿no? En la antropología, en lo que dijeron otras personas acerca de Cristo, ¿no? Entonces, por ahí viene sus argumentos, ¿no? Pero, sí, adelante. Y estos pensamientos lamentablemente también se están metiendo en las iglesias, a veces en las congregaciones, en un afán de querer descubrir. En realidad el Internet es una biblioteca, pues, ¿no? Sí, Y una biblioteca tiene libros, o sea, libros virtuales, ¿no? Entonces el Internet es así, ¿no? Si tú no tienes un buen conocimiento o una firmeza, entonces lees y copias todo lo que sucede, ¿no? Entonces, a veces yo observo eso también. En algunas sí, congregaciones están entrando esas ideas. claro. Esto más que todo viene incluso desde desde el momento en que empezaron a sacar el texto crítico, ¿no? Ujú, Y comenzaron a surgir esas personas, ¿no? Incluso desacreditar, ¿no? La misma Biblia y poder sacar otras versiones, eh, ujú, ujú. querer explorar, ¿no? En la Sí, actualidad bueno, seguramente hay más personajes, pero yo por lo menos tengo, sí, sí he visto sus exposiciones de dos personajes, ¿no? Uno de ellos es un ex católico, Antonio Piñeiro, habla bastante acerca de esto, y el otro es de la parte judía, un tal Mario Sabán, que también es un místico que habla bastante acerca de esto, ¿no? Y a veces las iglesias, un fin, como le digo, de querer aprender, de querer estudiar, comienzan a buscar eso, ¿no? Y terminan al final confundiéndose. Entonces, claro. hay que tener ese cuidado también. Sí, como hemos visto ahora, no podemos caer en los errores que cayeron, pues, en los primeros siglos, ¿no? Tratar de negar algo y solamente atender lo otro, ¿no? Sobre todo el peligro acá, ¿no? El peligro de estos, del Jesús histórico, es que desestiman los escritos bíblicos, ¿no? No los consideran auténticos, ¿no? Ese es el peligro, ¿no? Porque si sacamos los escritos bíblicos para fundamentar nuestras creencias, bueno, nos quedamos en una relatividad terrible, ¿no? Y en base a eso, pues, se da una serie de posibilidades, ¿no? Entonces ya no hay una verdad, sino pueden haber muchas verdades, ¿no? Y ahí ya pues la persona de Cristo se baja totalmente, ¿no? Ese es el peligro, ¿no? Usted sabe que como cristianos nosotros creemos que hay una sola verdad, ¿no? No hay más, ¿no? Al sacar a Cristo de ese lugar, ¿no? Entonces
y dejar la posibilidad de muchas verdades acerca de Cristo, ahí caemos en ya una relatividad pues muy grande, ¿no? Pues, hay que cuidar eso, ¿ah? ¿Mm? Pastor, Entonces, quiero, ¿cómo, cómo detectar estas herejías modernistas? ¿Cómo detectar? Como dice el hermano Julio, ciertamente Internet está plagado, pastor, si tú lo sí. analizas detenidamente, vas a encontrar el punto de que ellos enfatizan. Pero algo muy Ujú, importante que entender, pastor, hoy se están llamando esta teología modernista, se están llamando la dialéctica, se están llamando hoy en día. ujú, ujú, ¿Ya? ujú, Pero ¿qué es la dialéctica? Pastor, es el terreno filosófico teológico, ujú, filosófico teológico. Así están ujú. entrando. Te están hablando Sí. de filosofía, pero también te están poniendo algo de teológico. Ujú, claro. Entonces, nosotros como estamos en el seminario, tenemos que abrir un poquito intuición, ¿no? Para ver, porque todo esto, pastor, en los libros incluso, hay varios libros que han sido de la sociedad bíblica, han sido retirados, Claro, también había porque, aquí, por ahí entraba, sí. claro, entonces, si uno no sabe esto, entonces digo, tengo que retirarlo porque ciertamente se ha estado confabulando cosas que dan Claro. de comentar, pues. Ujú. Eh, sí, incluso todavía en los comentarios de algunas Biblias de estudio, habían algunos comentarios enfocando la parte histórica de Jesús, del Cristo histórico, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero ahora, algo importante que ustedes deben de conocer, ¿no? Para conocer el error, para conocer lo que es falso, ¿qué tienen que hacer primero? ¿No? Tienen que conocer lo que es verdadero, porque no puedes detectar el error si es que no conoces cuál es lo correcto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo tú puedes darte cuenta que un billete es falso o verdadero? Conocer el verdadero primero, pues. Primero tienes que conocer qué características tiene el billete verdadero, ¿no? Así es. Entonces, si te dan un falso, inmediatamente lo detectas porque no cumple con las características del verdadero, ¿no? Pero si no conoces un billete verdadero, pues te pasan puro falso, pues, ¿no? Tú ni cuenta te das, ¿no? Entonces, de igual manera, en los aspectos doctrinales, ¿cómo podemos darnos cuenta de lo que está circulando es correcto, no es correcto, es auténtico, es falso? Conociendo primero lo verdadero, ¿no? Entonces, estamos ahora en ese proceso, ¿no? Estamos dando algunas pautas para que podamos descubrir, ¿no? Cuáles son nuestra doctrina cristológica correcta, ¿no? A la luz de la Escritura, ¿no? En ese camino estamos. Por eso este curso es bastante importante, ¿no? Porque es una de las bases centrales de nuestra fe, ¿no? La cristología, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a entrar ahora a analizar, ¿ya? Bíblicamente, vamos a ver ahora las naturalezas de Cristo y cómo esto se va dando, ¿no? En la Escritura, cómo se va evidenciando en la Escritura lo que estamos afirmando al comienzo, ¿no? Que Jesús tiene una naturaleza humana o Jesús también tiene una naturaleza divina, ¿no? Cómo se va evidenciando en la Escritura eh, esto, ¿no? Bien, voy a hacer uso de una proyección, ¿ya? De un PowerPoint voy a proyectar para poderlo usar como exposición. Ya, a ver, un ratito.
¿Cómo está en Huánuco, hermano Javier? ¿Está haciendo frío? Pastor, una helada, pero mi mano en la moto se queda en la mañana así congelado. Mucho. ¿Sí? Sí, una heladita. Hasta las 9, 10 de la mañana, una heladita. De ahí sale el sol. Está fuerte, entonces frío. Claro, estamos chapositos, pastor. Acá estamos chapositos con hielo. Está bien, ¿no? Jorge, ¿cómo está allá? Bueno, yo estoy en ambos, ¿no? Sí, Y casi también está un poco variado, si siento calor, a veces siento frío, pues, ¿no? sí, pues estamos pero, acá. pero estamos en verano, ¿ah? Es tiempo de verano, ¿no? Sí, acá, Mm, sí. ya, a ver, ahí está la pantalla. Ya. Bien, entonces vamos a empezar por la humanidad de Cristo, de Jesús. Eh, bueno, la figura, ¿no? Del nacimiento. Vamos a tener, vamos a partir de un punto, ya para después ir desarrollando lo demás. Este, ah, empezamos desde el nacimiento virginal, ¿no? A ver, vamos a ver este pasaje, ¿ah? Vamos a ver este pasaje, cómo lo relata. Eh, vamos a Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 1. Del verso 18 en adelante, ¿no? Hasta el 25 es el relato del nacimiento, ¿no? Mateo 18 al 25. A ver, Mateo 1, 18 al 25. ¿Quién está presente acá? A ver, no veo ya acá. Está Adi, ¿se fue Adi? Creo que se fue Adi. Sol, tampoco está Sol. Cristian, Cristian está, ¿no está? Creo que no está. Ya, a ver, ¿quién está? ¿Roger está? Pastor. Ya, Roger, ayúdame con la lectura de Mateo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José el sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Gracias, Roger. Ahora, fíjese el relato en la narración de Mateo, ¿no? Está hablando de una concepción sobrenatural. Biológicamente, conocemos para que haya una concepción de un nuevo ser, se requieren dos participantes, ¿no? En este caso, lo femenino y lo masculino, ¿no? Lo femenino aporta el óvulo, ¿no? Y lo masculino aporta la semilla. La unión del óvulo con la semilla
hace posible que se genere una concepción, ¿no? Y con ello un nuevo ser, ¿no? En el caso de Jesús, el relato de Mateo dice que María, ¿no? Se encontró que había concebido, o sea que en su vientre de María ya había ocurrido una concepción, ¿no? Ahora, lógicamente, ¿cómo es que María, ¿no?, se dio cuenta de que había concebido si es que no tenía contacto con un varón, ¿no? ¿Cómo es que María supo de esta concepción en su vientre si es que no había tenido ningún encuentro con un varón, ¿no? Bueno, Lucas lo menciona, ¿no? Lucas lo menciona porque el ángel le dice a María lo que va a ocurrir con ella, ¿no? Que va a venir el Espíritu Santo Se cubrirá eso, ¿no? y la cubrirá y en ella se gestará esa concepción, ¿no? Entonces ya María estaba anunciada de lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, acá hay un hecho sobrenatural. ¿Cuál es el hecho sobrenatural? Que en una mujer, sin intervención del varón, se genera un ser. Quiere decir que solamente se hizo posible con la participación de un solo lado, ¿no? En este caso femenino. Y Mateo le explica, ¿no?, que esta obra no es obra humana, sino es obra divina. El Espíritu Santo es el que va a hacer posible esto, ¿no? O sea, la presencia del Espíritu Santo iba a hacer posible que hubiera una semilla que no la iba a aportar el varón biológicamente, sino que iba a ser aportado por un agente, en este caso el Espíritu Santo, ¿no? Por un agente espiritual, un ser divino, ¿no? Entonces, aquí se da algo importante, ¿eh? Fíjese, acá hay dos elementos que están aportando algo. Por un lado, María está aportando lo que es de ella. Y por otro lado, el Espíritu Santo está aportando lo que es de él. Y en esa unión de lo que da María con lo que da el Espíritu, se genera un ser. Entonces, este es el punto de partir. ¿Cuál es el punto de partida? En el vientre de María se está uniendo lo humano, que es aportado por María, el óvulo, por llamarlo así, y está aportándose lo divino, que es obra que el Espíritu Santo está haciendo, ¿no? Entonces ya desde la concepción se está observando la participación de estos dos elementos, ¿no? Humano y lo divino. Desde la concepción, ¿no?, hay una unión sobrenatural. Pregunto a ustedes que han leído la Biblia más de una vez, ¿no? En otro momento del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento también, dentro de la historia bíblica, ¿ha ocurrido un evento parecido a esto o igual? ¿Alguien ha sido concebido de esta manera? No, pastor, no, de Jesús es único. Efectivamente. Es único, no hay No ha habido otra concepción igual, ni en toda la historia del Antiguo Testamento, ni luego en el Nuevo, se ha generado un ser de esta manera, donde interviene lo humano y donde interviene lo divino. No hay. El nacimiento o la concepción de Jesús es única y no es repetible. O sea, no se va a volver a dar este tipo de concepción. Es única. ¿Por qué? ¿No?
Porque el título que se le da a Jesús más adelante es el unigénito Hijo de Dios. O sea, es único, no va a haber otro. El nacimiento de Cristo es solo uno. O la concepción de Cristo, esa forma como fue concebido, es única, no se va a volver a repetir, ¿no? Ahora, fíjate un detalle, ¿no? Para profundizar un poco más, ¿no? Siempre es bueno profundizar un poco más. Ahora, María, en la profecía de Isaías 7, capítulo 7, versículo 14, que Mateo la cita, según la profecía tenía que ser una doncella o una mujer virgen, ¿no? Se estaba dando eso en la profecía, ¿no? María cumplió esas características porque siendo virgen concibió sin intervención del varón. Lógicamente no podía haber intervención del varón, por eso necesariamente tenía que ser virgen. Ahora, segundo, cuando José despierta del sueño, cuando ya es revelado lo que va a acontecer, ella dice que recibe a María, porque al comienzo pensaba dejarla, pero ahora la recibe por instrucción del ángel. Y en el versículo 25 dice que no la conoció hasta que dio a luz a Jesús, ¿no? Al hijo primogénito, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué José no la podía tocar íntimamente a María durante todo el periodo del embarazo? ¿Por qué no la debía tocar? ¿Por qué el ángel le dijo a José, ni te atrevas a tocarla, ¿no? Espera hasta que el niño nazca y luego puedes tocar íntimamente a María. En su apreciación, hermano, a ver, un poco de reflexión. ¿Por qué usted considera que es así? ¿Por qué le dijo así el ángel a José? Algunos, ¿no? Algunos, voy adelantando algunos pensamientos, ¿no? Consideran que José fue impedido de tocarla porque el acto sexual iba a contaminar, ¿no?, al ser que estaba dentro de María. Miran al acto sexual como algo contaminante, ¿no? Algo pecaminoso, ¿no? Algunos consideran así, ¿no? Pero ¿usted qué piensa? A Pastor, ver, sí, pastor, sí, porque o sea, por la escritura que tenía que cumplirse y porque tenía que ser una señal, si no, de lo contrario, se hubiera adjudicado otras cosas, ¿no? O sea, si hubiera considerado que el hijo sí era verdaderamente de José, no tendría que ser algo sobrenatural, algo que diera evidencia de su divinidad. ya, sí, está por ahí, algo tiene que ver por eso, pero Pastor, ahí hay un enfoque bastante importante también, ¿ya? ya. Pastor, yo pienso de que cuando el ángel visita a José, dice aquí las escrituras en el versículo 19, Mateo lo relata esto, Ajá, Mateo lo relata, José su marido como era justo, dice, ¿ya? Y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando esto, el ángel se le aparece en sueño, dice, ¿no? Pero le dice ahí algo importante. José, hijo de David, no temas, dice, recibir a María tu mujer. Y da las pautas, ¿no? Que lo que está dentro de María es del Espíritu Santo. Eso para mí bastó para que José esperara pacientemente, ¿no? Como era hombre justo y temeroso, de lo que incluso como hombre temeroso sabía de la profecía de Isaías 43, perdón. José sabía José. Y más todavía cuando los pastores vinieron y, ¿cómo se llama? Rindieron toda la adoración al niño y cada vez más todo eso afianzaba que José
era hombre temeroso y tuvo que esperar pacientemente en el Señor. Ya. Bueno, había una característica, José, sí, era temeroso. Pero fíjese este detalle, hermano, ¿ah? Y que es importante para ver este asunto de la concepción y el nacimiento de Jesús, ¿no? ¿Qué decía la profecía? Una virgen, dice Isaías, Una una virgen virgen. concebirá, Ujú. pero no solamente concebirá, sino dará a luz. Dos cosas son distintas, ¿no? Una es concebir y otra es dar a luz. Entonces, para que la profecía pueda ser cumplida, tenía que haber estas dos condiciones se deban cumplir, ¿no? ¿Cuál? Siendo virgen concebirá. Muy bien. ¿María fue virgen? Sí. ¿No hubo varón? No. ¿Concibió? Sí. Primera parte de la profecía se cumple. Segunda parte. Siendo virgen, dará a luz. Entonces, por eso es que José no debía tocarla. Porque si José la tocaba estando en gestación, María iba a perder su virginidad. Por eso es que José se tenía que detener, no porque sea pecaminoso el acto sexual, ¿no? Porque ellos ya estaban desposados y estaban casados, ¿no? Sino porque debía cumplirse la profecía, tal y como Isaías la había anunciado, ¿no? Es por eso que José se detiene los 9 meses para esperar que naciera Jesús siendo María virgen. O sea, porque la virgen tenía que alumbrar al ser, ¿no? Si José la tocaba, dejaba de ser virgen y José nacía de una mujer que ya había perdido su virginidad. Pastor, entonces una pregunta, cuando Jesús nace a través de María, María seguía siendo virgen. Ya no, porque el nacimiento, después del nacimiento de Jesús, ya María, lógicamente, después de un nacimiento, ¿cómo va a quedar pues su virginidad? La pierde, ¿no? Por eso luego dice que José, luego del nacimiento, recién la conoce, o sea, la toma íntimamente, ¿no? Pastor, Sí, dos preguntas con respecto a esto. Bueno, dice, bueno, normalmente dicen que, o sea, cuando el profeta Isaías habla, es cierto que hubo de alguna manera cierta confusión a la traducción al griego de la Septuaginta, porque la palabra que deben emplear ahí no es creo que le ponen la palabra alma, o sea que hay una diferencia hermano. entre la palabra alma y la palabra betulá, Ujú. que en una de ellas el profeta Isaías cuando se refiere está hablando de una muchacha pura, o sea, Así no es. de una muchacha virgen, sino de una joven, joven pura. Sí. Y cuando habla Mateo, habla sobre de una mujer virgen. O sea, Ajá. Sí. Sí, y tiene los que razón. oponen a eso argumentan eso, ¿no? Ahora, esa es la primera Ya. pregunta. Y la segunda pregunta sería, si nosotros quisiéramos confrontar justamente, ¿no? La, las nuevas enseñanzas que contemporáneas que están viniendo, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo explicamos la diferencia de ese concepto del nacimiento de Jesús con el concepto de la mitología griega, de los semidioses, ¿no? Por ejemplo, Zeus eh, engendrando un hijo en Andrómeda, por ejemplo, y nace Prometeo, o Así Zeus es. con la mamá de Hércules y nace Hércules. O sea, ¿cómo confrontamos, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos explicar Ya. que lo que se refiere a la Biblia justamente no tiene nada que ver, no se relaciona con el pensamiento que tenían los griegos? Ya. Muy bien. La primera pregunta de hermano Julio tiene que ver con el término que se empleó para virgen, ¿no? El término en la Septuaginta es distinto al término que se usaba en la Torá judía, ¿no? Sí, pero la Septuaginta lo traduce, esa palabra de la Septuaginta alma, tiene que ver con doncella. Eh, era
el término, la traducción más exacta sería una doncella, si es que tomamos de la Septuaginta, ¿no? Pero ahora, analizando ese término doncella en su contexto judío, las doncellas en Israel, las doncellas en Israel eran vírgenes, Así es. no eran promiscuas, pues, ¿no? O sea, la virginidad dentro del contexto judío era bastante arraigado, ¿no? O sea, La vestimenta, todo caracterizaba a una doncella, ¿no? sí, las doncellas se vestían de una manera, Vestían ¿no? diferente, así es. O sea, si se pone doncella, contextualmente no afectaría tanto su condición de virgen, porque no necesariamente una doncella eh, tenía que ser virgen, ¿no? No podía ser doncella sin ser virgen, ¿no? Y no era algo que se podía, pues, una mujer deshonrada, ¿no? O mancillada su virginidad, estar fingiendo ser virgen, ¿no? Era muy estricta esa observancia, ¿no? Entonces, por ahí nosotros vamos a dar eso, ¿no? Que la doncella que se aplica en la Septuaginta, sí, es doncella, pero que tiene que ver en el contexto como una mujer virgen también, ¿no? Pastor, entonces las dos palabras tienen el mismo significado, tanto Betulá como Alma. En el contexto, alma puede también referirse a una virgen, también, ¿no? Y en la otra es más directo, ¿no? O sea, por ahí podemos argumentar que la profecía está apuntando a una virgen también, pues, ¿no? No solo a una mujer joven, como algunos consideran, para negar la concepción virginal, ¿no? O sea, que no era que era en ese sentido. Ahora, la otra pregunta sobre la mitología griega de los semidioses y que los dioses bajaban y engendraban en la unión humana y divina los semidioses, ¿no? Eso se puede discutir porque la evidencia en la figura de Jesús es una evidencia que está dentro de la historia, ¿no? Está dentro de la historia, no está fuera de la historia, ¿no? O sea, el personaje Jesús, que nosotros creemos y que los evangelios relatan, fue un personaje que estuvo presente dentro del marco histórico. A diferencia, ¿no?, de los personajes mitológicos que no están dentro de la historia tal y como nosotros la conocemos, ¿no? Entonces son situaciones distintas, ¿no? Es más, toda ¿cómo se llama? La imagen de Cristo no solamente está propiamente en el Nuevo Testamento, sino está predicha en el Antiguo, ¿no? Incluso desde su nacimiento, ¿no? Entonces, por ahí nosotros conversamos sobre lo que tratan de ver a Cristo como un personaje también al estilo de los griegos, ¿no? Y su mitología. Consideramos que los hechos de Jesús están dentro de la historia y fue un personaje real, ¿no? No es mitológico, no es creado, sino es real. Y está dentro del proceso de la historia, ¿no? Amén. Muy bien, a ver, creo que vamos a descansar porque se nos ha pasado un poco la hora. Vamos a quedar aquí con la concepción sobrenatural como punto de partida. Vamos a revisar un poco más los pasajes que vienen. Pero tomamos unos 10, 15 minutos de descanso y luego la última hora ya lo damos el corrido, ¿ya? Pastor, una consulta antes de Sí. pasar el descanso. Veo que es necesario también la interpretación, ¿no? Porque a veces tenemos dudas, ¿no? Si esto es así, esto no es así, o de repente. Yo creo que eso es en base a la forma como estamos interpretando, ¿no? Ujú, ujú. Sí. Y para mí, bueno, bíblicamente dice de que la interpretación también tiene una unidad, ¿no? Y la Ujú, unidad, pues, es la iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo, que el Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? ujú, Porque a veces cometemos el error de interpretar, pues,
la Biblia a nuestra dominación, ¿no? A nuestra iglesia. Y si le preguntamos cuántos años tiene tu iglesia, bueno, yo congrego en la Alianza, mi iglesia tiene 120 años. Le preguntas al otro, no, mi iglesia tiene 180, ¿no? Pero la iglesia de Cristo tiene 2000 años. Claro. Así es. También tiene una unidad, ¿no? De pensamiento, de cómo interpretaba la iglesia, ¿no? Así es. Es muy importante también. Hay que considerar eso. Y eso también lo vamos a tratar en lo que es las posturas, ¿no? Porque una cosa es una postura teológica y otra es un dogma, ¿no? O sea, el dogma no puede ser, digamos, modificado, ¿no? O sea, no puede ser cambiado. La definición de ese dogma ya no está sujeta a revisión. Como por ejemplo, ¿cuál, no? Jesús nació de una virgen. Ese es un dogma que la iglesia por años, desde que está acá, ha sostenido, ha defendido y ha creído, ¿no? O sea, no puede ser que en algún momento alguien diga, no, eso no es tan correcto, la iglesia se equivocó, vamos a volverlo a revisar y vamos a postular otra nueva definición de eso, ¿no? No, los dogmas no se cambian, ¿no? Pero sí pueden haber posturas sobre algunos otros temas. Eso lo vamos a ver. Vamos a ir al descanso y regresamos. Sí, pastor, hay una pregunta todavía. Entonces va al descanso.